Muy buenos días, bienvenidos a Más Futuro que Pasado por Independencia 103.1 FM. Como siempre, Segundo Velázquez en la dirección general, en la subdirección Jonathan Velázquez, en la coordinación Rafael Padilla, en los controles el ingeniero Emilio Barreto, y que tiene el inmenso placer de conversar con ustedes como todos los sábados en Más Futuro que Pasado, Roger Delgado. Hoy 28 de febrero, se fue febrero, terminó febrero y este año va volando, ha pasado de todo. Me disculpan un poquito la gripe, a veces estornudo, a veces toso, estamos ahí enredados un poquito. Entonces no vamos a gritar, no vamos a alzar la voz de manera exagerada, vamos a tratar de tener acá un tono adecuado para no interrumpirles el oído de manera desagradable. Saludamos a todos los que están conectados a través del seno ZNO Independencia 1031. Allí pueden escucharnos de cualquier parte del planeta, simplemente entrando a Google y colocando allí en el buscador seno ZNO Independencia 1031 y nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. También los que están en el TikTok ya están allí volando en esa red social @RogerPisoDelgadoU. Y los que están en el Facebook, por favor, denle like y compartan. Like y compartir para llegar a más rincones y se escuche lo que creemos debe estar desarrollándose en nuestro país en favor de los ciudadanos, en favor del progreso de los que estamos en el país, en favor del crecimiento económico y que llame la atención enormemente de los que están fuera para que regresen a su patria, que los necesitamos, los extrañamos, los queremos acá con nosotros. Y allí, como siempre les decimos, el resumen de la semana en Información Nacional siempre ha estado destacando durante este año el acuerdo internacional, ese convenio internacional que se ha planteado con el gobierno de Estados Unidos y que nos está llevando a distintas etapas, especialmente la que más creo interesa al venezolano es la etapa del crecimiento económico. Y el crecimiento económico va por supuesto de la mano, y es una interrogante que se hacen todos los venezolanos todos los días, en cada rincón que estamos, es el aumento del salario. El aumento del salario que tiene en el venezolano una expectativa desde el mes de enero. Hay una expectativa, una esperanza, una aspiración que a veces creemos que es un poquito exagerada, pero que por supuesto, ¿quién no va a querer ganar mejor de lo que gana hoy? Especialmente el sector público, especialmente los pensionados que hoy tienen simbólicos ingresos, que si no fuera por el bono de guerra o el bono de las pensiones o distintas figuras que se le han colocado a ese bono que no suma en el salario, pues no tendrían nada que hacer en un banco, no podrían ni siquiera utilizar la tarjeta, porque el solo intento de utilizar la tarjeta ya te quita un porcentaje. Y un pensionado, si no tuviera el bono que le llega hoy, además de la pensión, el cajero ni siquiera te dejaría avanzar en una transacción, porque la comisión se comería totalmente tu salario o tu pensión. Entonces hay una bonificación del salario que se criticó precisamente en este gobierno. En estos 27 años se criticó mucho. Cuando estaba la bonanza petrolera a millón, se criticaba la bonificación del salario, incluso se eliminó la bonificación del salario en un momento de auge petrolero, pero luego, cuando llegó la crisis, nuevamente empezó a implantarse la bonificación del salario en Venezuela. Palabras más, palabras menos, que yo quiero simplemente con palabras sencillas, de generar la menor cantidad de expectativas, pero ser lo más realista posible con el tema del salario. Es un círculo vicioso si se da un aumento drástico a todos los sectores. Sería un paso drástico, repito, que podría incluso cerrar muchas Santa Marías de negocios. Entonces, lo mejor que puede estar haciendo hoy quien está en el poder es convocar al sector privado, es convocar a los sindicatos del país, generar, tal como establece la ley, aunque los que están en el gobierno no lo dicen, la ley establece la posibilidad de generar las comisiones tripartitas. Le cambian el nombre, la figura tal vez, pero siempre es un encuentro entre el Estado, los sindicatos y los sectores privados. Para comenzar, yo creo
para comenzar, yo creo que tal como lo he dicho en este programa semanas atrás, el primer paso que debe dar quien está en el poder, en este caso la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es convertir el bono en salario. Es el primer paso. Bueno, mañana el que salga de vacaciones va a tener vacaciones en base, en vez de tener unas vacaciones en base a $3, va a tener unas vacaciones en base a $123, porque el bono de guerra son $120 y el salario son $3 en la mayoría. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Que ese bono deje de llamarse bono y pase a ser parte del salario, para que el que salga de vacaciones, repito, salga de vacaciones en base a $123 y no en base a $3. Y ya podríamos estar hablando de un avance paulatino, es lo que mejor le puede pasar al país en estos casos. Que el pensionado, en vez de cobrar $3 y $50 BCB de bono de guerra, cobre $53 de una vez de pensión, para que también en sus aguinaldos les toquen $53 y no le toquen $3 de aguinaldos. Es una ecuación sencilla y ahí está el recurso. Claro, el Estado venezolano tendría que organizarse para tener los recursos suficientes a partir de ese momento, cuando alguien salga de vacaciones o alguien salga jubilado o alguien haya que pagarle sus prestaciones sociales. Pero el primer paso, insisto, tal como lo he dicho desde el año pasado, desde el año 2025 he venido insistiendo en esta propuesta, es que el bono deje de llamarse bono y pase a ser parte del salario, para que tenga impacto en las prestaciones sociales, para que tenga impacto en las vacaciones, para que tenga impacto en los aguinaldos. Porque en diciembre, ¿qué pasó? En diciembre se quedaron con los $120 más $15 de aguinaldos muchísimos trabajadores del sector público, muchísimos. Entonces hay venezolanos de primera y venezolanos de segunda, porque en el sector privado todo en general, por no decir todo, la gran mayoría de los trabajadores del sector privado ganan mejor que los del sector público. Entonces la gran mayoría de los que están en el sector privado están por encima de los $120 mensuales, la gran mayoría. Mientras que la gran mayoría del sector público y los pensionados, por supuesto, están en 120 o menos dólares BCB al mes. ¿Dónde está el dinero? Bueno, ya se están desbloqueando las cuentas, se está llegando a acuerdo con quien tenía las sanciones impuestas al país. Si se le exige o se le propone o se le plantea a quien tiene el poder del bloqueo y el desbloqueo, que es el gobierno de Estados Unidos, que eso es para el salario, y se hace viral, se difunde suficientemente ante el mundo que queremos que desbloqueen tal y tal recurso para aumentar el salario, pues señores, eso se tendría que dar, porque quien está en el poder está dando prebendas al gobierno de Estados Unidos, y seguramente también estará pidiendo cosas, porque esto es una negociación internacional donde está protagonizando esta negociación internacional Estados Unidos y Venezuela. Y así como Estados Unidos le dice, recibe a los petroleros, también Venezuela seguramente dirá, necesitamos tal cosa, o pedimos tal cosa, o solicitamos tal cosa, porque es una negociación que a muchos les da grima esa palabra, pero al final el año 2026 ha sido un año de negociaciones. Para avanzar en el tema del salario, bueno, señores, de los que están en el poder, hay que reorganizar ese presupuesto nacional, que hasta el 2025 era una caja negra, que la aprobaban entre compañeritos del mismo partido. Ese presupuesto nacional tiene que quitarle tanta prebenda a los que están en el poder ejecutivo. Esos despachos lujosos, esos carros lujosos, esas caravanas de Toyotas. El gobernador tal, el ministro tal, caravanas de Toyotas 2026, 2027, carros espaciales, pues. Bueno, hay que reorganizar ese presupuesto. No puede ser que un ministro o un gobernador esté lleno de lujos y el salario no haya plata para aumentarlo, y la pensión haya plata para aumentarla. Eso no puede ser. Hay que reorganizar el presupuesto nacional también en ese sentido. Menos prebendas, menos lujo, menos sillas lujosas, menos despachos de grandes donde están ostentando
grandes riquezas, riquezas que no tiene el trabajador en su mayoría, riqueza que no tiene el pensionado en su gran mayoría, por no decir el 100%. Entonces, menos caravanas de Toyota, menos lujo en los despachos y más recursos para el salario del trabajador público, de la maestra, de la señora de mantenimiento, de la enfermera, del médico, más recursos para el pensionado, para el policía, más recursos para ello. Hay que reorganizar el Estado, hay que reorganizarlo, seguramente, pero comencemos por reorganizar el presupuesto. ¿A qué se le da prioridad en el presupuesto nacional? Cuando vemos esos ministros en sus despachos por las redes sociales, ostentan lujos de manera abierta, sin ningún tipo de temor ni de pena. Cuando llega un ministro a cualquier comunidad o lo ves pasando por el centro de Caracas, caravanas de 15, de 20, de 10 carros, 2027 marca Toyota. Eso no es mentira, eso es una gran verdad. Entonces hay que reorganizar el Estado, pero comencemos por reorganizar el presupuesto. ¿En qué se está gastando el dinero de este país? Y si se le está exigiendo a Estados Unidos que desbloquee una cosa y la otra, que ese dinero se establezca claramente para dónde va a ir. Por otro lado, punto y seguido en este bloque, la liberación de los presos políticos es una realidad que se está dando, es una realidad que está avanzando. Ya incluso militares están saliendo de la cárcel. Por supuesto que hay casos de casos, hay casos donde hay más protagonismo de algunos líderes, tanto civiles como militares, que el gobierno hace el esfuerzo por no darles libertad. Se resisten, pero al final tienen que ir cediendo porque hay un acuerdo internacional donde está Estados Unidos y este país, donde está claramente la ruta marcada. Y la ruta es de consenso, normalización, recuperación, y luego viene la transición. Yo escuché a Marco Rubio, a Donald Trump, a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez decir exactamente el mismo mantra: normalización, recuperación, y le pusieron a recuperación, le pusieron al lado, le pusieron reconciliación. Y después viene, en tercer lugar, no menos importante, la transición, que debería generar entonces unas elecciones. ¿A qué nivel? No sé, pero hay que legitimar los poderes, comenzando por el Poder Ejecutivo. Hace 3-4 semanas acá en este programa, en este espacio, dije que hasta cuándo se mantenían en sus cargos el fiscal general y el defensor del pueblo y el contralor y los magistrados. Bueno, ya el jueves renunció el fiscal y renunció el defensor del pueblo. Al fiscal lo colocaron de manera transitoria, espero sea transitoria realmente. Lo colocaron en la Defensoría del Pueblo, me parece una burla, pero es lo que hay. Todo el que está en el ring montado tiene derecho a lanzar golpes. Estamos en el ring y lanzan golpes por aquí, golpes por allá, y colocar a Tarek William Saab en la Defensoría del Pueblo es una burla. Bueno, ellos tienen derecho a lanzar sus golpes, pues de aquí para allá entonces habrán respuestas, habrá presión, habrá exigencia para que el fiscal general, el defensor del pueblo, para comenzar este proceso, sean electos hombres o mujeres independientes con las credenciales académicas, hombres y mujeres cultos y que no tengan dependencia partidista, que no tengan ninguna tendencia político-partidista, que sean realmente independientes, que sean honorables, que no sean de ningún color, que no sean del gobierno, pero tampoco sean de la oposición. Hay mucha gente independiente en este país con credenciales para avanzar en el cumplimiento de sus funciones sin favorecer a ninguna tendencia política. Hay muchísimas. Entonces, ojalá esas comisiones que se van a generar en la Asamblea Nacional cumplan con sus funciones realmente y el Pleno del Parlamento elijan en los próximos días, espero que sea en el próximo mes de marzo, a más tardar, un fiscal general de la República y un defensor del pueblo que en realidad cumpla con sus funciones sin estar dependiendo de ningún partido político ni de ningún liderazgo político partidista. Vamos a ir un corte y al regreso continuamos hacia Más Futuro que Pasado por Independencia 103.1 FM.